Entonces, como ustedes nada más tienen una torre de departamentos, van a necesitar una línea de alimentación, ¿no? Donde van a tener la parte del tanque y a partir de ahí crea la bajada, llega a un tramo, lo pueden nombrar con uno, con dos o con letras, aquí yo lo nombro como T. Y obviamente esta línea de alimentación que tenemos de color verde, ¿cómo la van a definir ustedes? ¿De qué va a depender la longitud? Si es un galo de 90 grados, un ángulo de 45 grados, ¿de qué va a depender? Exactamente, la localización de su cisterna. Obviamente aquí yo les recomiendo que tengan una cisterna que bombee a su tanque, ¿no? Que estén juntos, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo que el procedimiento es el mismo, pero pues obviamente las longitudes, los accesorios que van a utilizar, pues depende de su trayectoria o de la ubicación que van a poner su tanque elevado. ¿Sí queda claro? Entonces, regresando a ese ejemplo, si observamos esta torre, ya uno les pregunté, dicen que son 12 torres. Obviamente es una columna de tipo 1, que es la misma para todo el abastecimiento, pero pues obviamente el número de columnas, pues es el número de columnas que son necesarias, ¿no? Es el mismo gasto, pero son 12 o 3, o cuántos me dijeron, 12 me dijiste, ¿no? ¿12 nada más? ¿O no me han dicho? 12. 12. Es lo doble, ¿no? Por ejemplo, si vemos aquí, ¿dónde está? Por ejemplo, si vemos este que estoy seleccionando, pues, obviamente necesitas columna para este lado y columnas para este lado. Acuérdate, están en espejo. Sí dijiste 12, pero 12 para un solo lado. Y alguien dijo que 24, ¿no? Exactamente. Entonces, siguiendo ese ejemplo, pues, obviamente van a ser un isométrico. Si observan aquí, déjenlo, lo divido en dos. Tengo esta línea de alimentación que viene del tanque. Va 1, luego va 2 y luego va 3. ¿Por qué creen que tengo un 3 aquí? No, esta es la parte de la línea verde, es la que viene del tanque. Los medidores, cada departamento va a tener su medidor. ¿Eh? Podría ser un cambio de diámetro, pero en este caso tengo esta línea de alimentación porque el isométrico lo estoy dividiendo en dos. De 2 a 3 y luego de 3 a la columna 13. O sea que voy a alimentar las columnas del otro lado de la torre de departamentos. Si observamos este 3, va a corresponder, con este. Este 3 que va a alimentar las otras columnas. Este 3 que estábamos viendo aquí es este nodo 3, porque a partir de este nodo 3 voy a sacar otra línea de alimentación para abastecer las otras columnas. ¿Sí queda claro? Si lo vemos en planta, tenemos aquí el tanque, 2, llega a 3, que alimenta estas columnas, se va y alimenta a partir de la columna 13. Alimenta esta línea de alimentación y esta línea de alimentación. ¿Sí queda claro? Si lo vemos tanto en planta, aquí tenemos el 2 y el 3, la columna 13 y la columna 26. Nos vamos al isométrico. 2, 3, columna 13, alimenta esta línea de alimentación y el nodo 3 alimenta las columnas de la 26 a la 14. ¿Sí queda claro en la parte de la planta y el isométrico? ¿Seguros? ¿Seguros? Entonces, ¿cuántas líneas de alimentación voy a alimentar? En este ejemplo, va de 1 a la 13 y de la 14 a la 26. ¿Cuántas voy a alimentar? ¿Cuántas? Exactamente, 26. Pues tenían que hacer una suma. Por ejemplo, en su caso, no sé si son 12 o 13 o 11.
Pues yo les creo que son 12, en su caso, pues tendrían que alimentar 24, ¿no? Obviamente en este ejemplo, obviamente si se les acopla el isométrico, ustedes pueden colocar lo que es esta línea aquí mismo, si se les acomoda, pero luego, por cuestiones de dibujo, luego no sé, se amontona. Imagínense que aquí lo pongo en 2, en el 3. Vean cómo queda. Lo pueden hacer, pero vean cómo se cruzan, ¿no? Es correcto, pero pues yo la separo pues para mejor entendimiento, ¿sale? ¿Sí queda claro? Así se verían si fueran juntas, que están todas las líneas de alimentación, que es la verde, y las líneas de alimentación que alimentan a todas las columnas, ¿sale? Obviamente el cálculo de la clase pasada, el gasto que va a cursar por aquí, es el mismo para todos, ¿sale? ¿Sí queda claro o no? Entonces, ya teniendo esos dos ejemplos, ¿qué creen que necesitamos para darle el suficiente gasto a esta línea? Nosotros ya tenemos el gasto de esto que estoy seleccionando, ¿no? ¿Sí? Pero están de acuerdo que yo necesito el gasto probable de esta línea seleccionada, ¿sí? ¿Qué creen que tengo que hacer? O sea, el gasto que dio la clase pasada, ¿cuánto fue? Fueron 0.64, ¿no? Sí fue eso, ¿no? Entonces tú estás diciendo que multiplico 1.64 por 26. Entonces vamos a multiplicar 1.64 por 26. Me saldría 3.71. ¿Pero sería eso correcto? ¿Tú qué dices? ¿Eh? ¿Sí? Es que multipliqué. Sí, yo decía. 42. Ok. 42 litros por segundo, ¿no? Entonces, 42 litros por segundo. Entonces, imaginemos que tenemos que dar agua. 42.71 litros por segundo. Por un día, 86.400, ¿no? Son 3.690.000 litros. Entre 1.000 parámetros cúbicos. ¿A poco les dio el tanque de 3.690? No, algo antes está mal, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces tenemos que hacer otro análisis otra vez de los gastos probables. Entonces, el procedimiento pues va a ser lo mismo para todo, ¿ok? Entonces, vámonos al cálculo. Es la misma tabla de la clase pasada, pero con un diferente análisis. La clase pasada, el diseño que realizamos fue para una columna, ¿están de acuerdo? ¿Sí? O sea que el gasto de 1.64 solamente es para, a partir de aquí, todo lo que estoy seleccionando, este es 1.64, 1.64, 1.64 hasta la 13 y de la 14 a la 26, ¿sale? Cada columna necesita 1.64. Entonces, pasa la lista, Ali, por favor. Perdón por interrumpir tu bocado. Provecho, provecho. Entonces, aquí se observan, de acuerdo a lo de la clase pasada,
solamente era una columna y lo analizamos por tramo. ¿Sí lo recuerdan? Que de C3 a nivel 1, de 1 nivel 2 hasta llegar a nivel 5. Entonces lo que hace diferente esta tabla, solamente tenemos que poner el número de columnas, ¿ok? Me voy del número de columnas de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta 13, ¿ok? ¿Por qué creen que estoy haciendo esto del número de columnas? De 2 hasta la 13, por la siguiente razón. Por ejemplo, aquí, baja el agua de nuestro tanque, llegamos a este punto donde empieza la columna 13. A partir de aquí, estos tramos que estoy seleccionando, ¿están de acuerdo que tienen que tener un gasto? ¿Sí? Por ejemplo, esta línea que estoy seleccionando, el gasto de cuántas líneas tiene que tener. Ajá, por ejemplo, en este punto, donde pongo el círculo, ¿cuánta agua tiene que llegar? No, 1,64 a partir de aquí. Pero esta línea que estoy seleccionando, ¿qué gasto debe traer? Exactamente. Tiene que abastecer, esta línea, que todo esto que estoy seleccionando, tiene que tener el gasto suficiente para abastecer todas las columnas. Pero ¿cuál va a tener el mayor gasto? Esta, la del inicio, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues tiene que abastecer una columna, ¿no? Este tramo, pues tiene que abastecer 3 columnas, que sería 1, 2, 3. Este tramo, ¿cuántas tiene que abastecer? 4. 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Este tramo, 7, ¿sí, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y finalmente aquí, esta línea verde, pues tiene que tener el gasto suficiente para abastecer las 13 columnas. Por esa razón, aquí yo pongo un número de columnas 2, 3 hasta 13, porque obviamente tengo que tener el gasto para alimentar los diferentes tramos que va a alimentar las columnas. ¿Sí queda claro? ¿Seguros? ¿Sí? Entonces, ya siguiendo con este ejemplo, entonces si tengo que abastecer 2 columnas, ¿cuántos números de niveles tengo que abastecer? Si en el ejemplo anterior teníamos que abastecer 5 al principio en la planta baja, donde iniciaba la columna nivel 1, teníamos que abastecer 5. Entonces aquí, ¿cuántos muebles tengo que abastecer? 10 niveles, exactamente, muy bien. ¿Por qué? Como tengo 5 niveles, solamente multiplico, vamos a ponerlo aquí, dos columnas vamos a poner aquí, por el número de niveles. Entonces, ¿están de acuerdo que aquí son cuánto? 10, exactamente. Aquí, 15, exactamente. Muy bien, entonces solamente multiplicamos el número de niveles por el número de columnas que necesitamos abastecer, ¿ok? Entonces, si son 15, aquí van a ser 20, ¿sí? Ajá. Sí, porque el de la clase pasada solamente es para una columna. El gasto para una sola columna, que fue de 1,64. Porque ahí ves que la clase pasada también calculamos una pérdida. Y ahorita estamos analizando todas las columnas para saber qué pérdida nos va a dar por tramo. Porque ya calculamos las pérdidas por ramales, ¿no? Que fue por apartamento, por columnas y por línea de alimentación.
Así tenemos que hacer un análisis de presiones para saber si el tanque nos va a dar la presión suficiente, ¿sale? Tenemos que sumar todas las pérdidas, tanto máximas como mínimas, ¿sale? Por eso tanto relajo de cálculos. No es porque los quiera hacer trabajar, pero si no, se tiene que hacer, ¿vale? Entonces, ¿aquí cuánto da? 30, ¿no? 30, 35, hasta 13, ¿cuánto nos dará? 65, ok. Entonces, esta misma cantidad de muebles es lo mismo que la clase pasada. Para la regadera es 1 y 1, para el WC una cantidad de agua fría, lavabo 1 y 1, tarja 1 y 1 que tiene agua caliente y agua fría, lavadora 1 y 1, lavadero 1 y 0, ¿sale? Eso es lo que vimos la clase pasada. Todos estos datos se repiten. Entonces, el número de muebles, ¿cuánto me daría? ¿Qué teníamos que hacer aquí? Bueno, vamos a destapar todos estos datos y hacemos el último, ¿ok? Para que lo recuerden. Entonces, ¿cuánto me daría ahí? Entonces, ¿cuánto sería aquí? 130, 65, ¿sí? 130, 130, ¿sí? 130 y 65, ¿ok? El gasto probable, ¿de qué tabla viene? Lo vimos la clase pasada. Es de la tabla, de esa tabla que la vienen en su PDF. ¿Sí lo recuerdan? Que ocupamos este caudal. ¿Sale? Todos esos datos de este caudal lo ponemos en esta tabla. Okay. Esto viene de la tabla, ¿ok? Tabla. Y luego tenemos que calcular el caudal requerido. ¿Cómo lo sacamos? De acuerdo a sus notas, por favor. ¿Sí? O sea, el primero, 130 por punto 20, pues nos da 26. Luego el siguiente, por favor. .75, luego 26, luego 130 por punto 25, 2.5, 39. Okay. Entonces, finalmente, realizamos lo que es la suma. La suma de todos los caudales requeridos, ¿ok? Nos da de 149.5 para abastecer 13 columnas. Esto no los hice porque es muy repetitivo, ¿sí lo recuerdan? ¿Sí? Es las mismas fórmulas y el mismo procedimiento. Y entonces, el número de aparatos, acuérdense que es la suma de todos los muebles, que nos da un total de 650. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto les da el coeficiente de simultaneidad que vimos la clase pasada? Ahí tienen la fórmula, por favor. El coeficiente K, de simultaneidad, por favor. Ok, 0.03 a 0.39, ¿ok? Y entonces finalmente el gasto probable para abastecer 13 columnas nos da, ¿cuánto nos da? Acuérdense que es coeficiente de simultaneidad por el caudal, la sumatoria de los caudales. ¿Cuánto nos da, por favor? ¿Cuánto? No, creo que me dices punto 3. 5.87. Entonces, ya teniendo el gasto de todas nuestras columnas, entonces
Vamos a copiar esta columna para acá para que lo entendamos. Entonces, el gasto que vamos a necesitar para dos columnas, que sería esta y esta, van a ser de 2.31. Este tramo va a tener tres columnas. Este tramito que va de C5 a C3 tiene que abastecer a tres columnas, que el gasto es 283. Para abastecer a 4, así vamos a ir sumando hasta llegar a este punto de la línea de alimentación, que son las 13 columnas que tiene que tener el suficiente gasto esta tubería, y el gasto que se requiere es de 5.87. ¿Sí queda claro? Entonces, para diseñar esta línea horizontal, pues necesitamos todos estos gastos. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Y si están de acuerdo, al tener esto, como es espejo, en su caso que dicen que son 12 columnas, si ya hicieron esta tabla de 12 columnas, pues para el otro lado, que son 12 columnas, pues no necesitan hacer otra tabla. ¿Están de acuerdo? En este punto, en este caso el nodo 3, y de igual forma como son 13 columnas, en su caso 12, van a necesitar 5.87 litros por segundo. ¿Sale? ¿Te queda claro? ¿Seguros? ¿Alguna duda? Si no, para regresarme. ¿Cómo? Pues sí, ahí márcalo, ajá, ponle un pequeño textito de 2 renglones. Así que, así como sus conclusiones que luego ponen. ¿Vale? Número de muebles. Ajá. Entonces voy a copiar la parte de aquí arriba. ¿Se han podido ver los videos? Sí. ¿Sí les han ayudado o no? Ajá, la multiplicación es la suma de agua fría y agua caliente por el número de niveles. ¿Vale? Entonces, ya teniendo los gastos de todas las columnas, de 2 hasta 13 columnas, ya nos lleva a esta parte. Y si observan, son las mismas tablas que hemos ocupado, solamente se cambian encabezados y tramos o nodos o como ustedes prefieran. Por ejemplo, ya si hicieron la primera tabla, pues la pueden copiar y solamente modifican la parte de los títulos. Por ejemplo, la otra fue diseño de ramales, diseño de columnas. En este caso ya va a ser diseño de líneas de alimentación, ¿sale? Entonces, tenemos lo que es el tramo. Déjenlo algo más grande. La longitud, el gasto, la velocidad propuesta, diámetro teórico, diámetro comercial en pulgadas, diámetro comercial en milímetros, espesor de la pared, diámetro interior en milímetros. Ahora sí, la velocidad real del tubo, la carga de velocidad, que es velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad, viscosidad cinemática, que estamos manejando, en este caso que ya es agua fría, de 1 por 10 a la -6, el número de Reynolds, rugosidad relativa, factor de fricción, la longitud de la tubería, la longitud equivalente que depende de los accesorios, la longitud parcial y finalmente las pérdidas del tramo, las pérdidas parciales y las pérdidas acumuladas. Entonces, ¿están de acuerdo que prácticamente es la misma tabla de las clases pasadas? ¿Sí? Entonces, como ya se los he mencionado muchas veces, obviamente la primera tabla donde tienen que meter las fórmulas es lo más difícil. Ya después es muy repetitivo, solamente tienen que observar. Y otra parte importante, que ya para hacer estos diseños están de acuerdo que ya tienen que tener sus isométricos, porque obviamente sin un dibujo, pues obviamente se van a perder, no hay ninguna guía de cómo lo van a poder hacer. Entonces, al que ya le tocó dibujar, pues ya apúrenlo, porque si no,
el que va a calcular, pues ni modo que se lo imagine en la mente, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo van con los dibujos? Sí, obviamente para llegar a esta parte, tanto de todos los cálculos, necesitan el dibujo sí o sí, porque sin dibujo, ¿creen que lo van a poder hacer los diseños? Pues no, ¿no? ¿O sí? ¿Mande? ¿Sale? Entonces, el dibujo pues, obviamente ya les ayuda. Por ejemplo, aquí ya vamos a ver la parte del tramo. La anterior fue diseño de la columna. Esta ya es diseño de las líneas de alimentación, que se llama diseño hidráulico de líneas de alimentación entre columnas, ¿ok? O sea, entre columnas es este tramo, solamente este tramo. La línea verde, ahorita lo vamos a ver al final. Entonces, vámonos del tramo C1 a C2. La longitud, pues obviamente eso ustedes lo van a definir con el dibujo, ¿no? En este caso, pues son 5.36 en nuestro ejemplo, ¿ok? El gasto de C1 a C2, ay, estoy mal en el dibujo, de C1 a C2, o sea que estoy en este tramo. ¿Qué gasto necesito? Eso sí me lo pueden responder. ¿El gasto de cuántas columnas necesito? ¿Seguros? De una, ¿no? Porque obviamente el agua cruza por aquí y solamente va a alimentar en este tramo. Ustedes se han visto, ahorita yo les mencioné todo, les puse este tramo, pero también hay que ver estos pequeños tramitos, ¿sale? Entonces, ¿están de acuerdo que es una columna? ¿Sí? Ok. En la clase pasada lo vimos que era de 1.64, por eso nada más calculamos una columna, ¿sale? La velocidad propuesta es de 2 o 2.5, lo que ustedes decidan. Eso pues ya no lo calculamos, porque creo que ha sido muy repetitivo, ¿no? Sí, o los pongo a calcular, ustedes digan. ¿Sí los conocen a calcular? ¿Sí? Ah, bueno. Pero espérenme, en unos tramos más difíciles, ¿ok? Acuérdense que esto es por interpolación o como ustedes lo hayan visto. Si necesitan la interpolación, ahorita al final de la clase pasan su CV y se las paso, ¿ok? Diámetro del espesor, el diámetro interior también. El diámetro interior, acuérdense que es el diámetro comercial menos dos veces el espesor, la velocidad del tubo, carga de velocidad. Dejen de estar estos datos y ahorita vemos el caso más difícil, ¿ok? Hasta el tramo. Entonces, regresemos y ustedes me van diciendo, por ejemplo, DCA2 es este pequeño tramo, estamos en este tramo de DCA2, la longitud de la tubería es este pedacito pequeñito, ¿sale? La longitud es ustedes la que le van a dar en la cuestión de su dibujo, de su dibujo. Entonces, de 0.25 metros. Entonces, el gasto ahí, ¿cuántas columnas van a ser? Dos exactamente. 231, pues revisamos el cálculo anterior. Entonces, aquí estábamos en 2, entonces corresponde a 231. 283, 2. A ver, anoten el del último. 587 para 13 y 564 para 12 columnas, ¿ok? 5.64. Para que vean que no, aquí no hay truco. Entonces la longitud sí queda claro que depende de la cuestión de su dibujo. ¿Sí? Ok. Entonces vamos en la cuestión de los gastos. De C a 4, ¿cuántas columnas voy a abastecer? 3, exactamente 3. Entonces, ¿están de acuerdo? Aquí, como vayamos avanzando en el tramo, va aumentando el gasto, que son los gastos que calculamos en la tabla anterior, ¿sale? Entonces ya estoy en este tramo, ok. Ahorita vámonos al último tramo para que no sea tan repetitivo. De C12 a C3,
Aquí, ¿cuántas columnas voy a abastecer? 12, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Cuánto es el gasto que me dijeron? ¿5 qué? 64, ¿no? Y finalmente, del tramo C3 a 3, que es esta línea, la verde, ¿cuánto gasto traigo? 587, exactamente, que es el abastecimiento para las 13 columnas. ¿Ok? ¿Dudas con esto? ¿No? Ok. Si observan, pues solamente es tener el análisis y con el dibujo está fácil. Sin dibujo, pues no sé cómo le hagan, ¿sale? Entonces, estos datos de la velocidad propuesta. Entonces hacemos el último tramo, ¿les late? Hasta aquí para ver la parte de las... ¿Sí les llegó el correo de lunes? Sí. ¿Alguien vino? Disculpen porque sí lo avisé muy noche. ¿Alguien vino? Perdón, compañero. Es que tenía la esperanza de que sí lo iba a lograr, pero no. Bueno, no fueron tantos. Sí, lo mandé como... ¿Qué? Para ser exactos, ¿verdad? No, es que sí, me enfermé del estómago y dije, ah, sí, igual y sí, pero dije no. Me esperé hasta el último momento, porque obviamente por ustedes todo. ¿En serio? Bueno, entonces, ya vamos en este tramo, ¿no? De C3 a 3. La longitud nos la da el dibujo, el gasto es de la tabla anterior, que son los 587, que corresponde a 13 columnas. La velocidad propuesta, entonces revisen sus fórmulas, el diámetro teórico, ¿cuánto les daría? En milímetros, ¿eh? Gracias, güey. Entonces, ¿cuánto? Dime un número, Ali. ¿Me dices un número, Vanessa, por favor? Sí, del 1 al 39 creo que está. ¿Cuánto? No, tendría que ser mayor a 59 o sí tiene que ser mayor a 59. Obviamente les tiene que estar mayor a 59,91. ¿Cuánto? ¿61 qué?
¿Sí? Oigan, por los decimales, pues te da un poquito menos. Obviamente, cuando empiecen con un gasto de una columna, pues obviamente como vayan avanzando y el gasto aumente, pues obviamente el diámetro va a aumentar. Aquí es donde ustedes tienen que tomar la decisión de qué diámetro comercial van a ocupar. Si observan, empiezo con 1,5 y como voy pasando lo aumento a 2,5 y me puedo quedar con el mismo diámetro. Ya eso es de acuerdo a su criterio y a los accesorios que van a utilizar, ¿vale? Obviamente si van cambiando el diámetro pues no hay ningún problema. Si se justifica con el diámetro teórico yo no tengo ningún problema, ¿sale? Pero si es que ya es muy poquito gasto, acuérdate que ya dependemos de la velocidad. Si observas aquí, aquí lo podemos ver. Voy con 1,39. Hago el cambio de diámetro para 3 columnas y ve qué pasa con la velocidad de cambio de diámetro. Se reduce. Y acuérdate que en la norma, como ya lo vimos en las primeras clases, para un tubería de PVC o de acero o de cobre, el rango de velocidades mínimo es de 0,5 y máximo de 5 metros sobre segundo. Si te cumple el 0,5 no hay ningún problema, pero si ya te da un 0,4, un 0,3, a fuerzas tienes que disminuir el diámetro. ¿Sale? Ujú. ¿Sale? Entonces el diámetro comercial, acuérdense que es la interpolación. ¿De qué con qué? Ajá, el diámetro comercial, con los datos que ya tenemos, el diámetro comercial que ustedes eligieron, el rango de datos en pulgadas, coma, y el rango de datos en milímetros, ¿ok? Y eso pues nos va a dar el dato ¿de qué nos va a dar? El diámetro comercial, exactamente. Y como ya lo tenemos, si observan aquí, pues es el mismo diámetro de una pulgada, es de 41,275, que lo tenemos aquí. Y el de 2,5 de 66,675 milímetros. Que donde pusimos el de 2,5, pues ya es lo mismo, ¿ok? Y si observamos, pues ya los espesores corresponden de acuerdo al diámetro elegido y obviamente pues son datos repetitivos. El diámetro interior es 2 veces, es el diámetro ¿qué? Ajá, exactamente. Que nos da de 63, ¿no? 63,373, ¿no? Entonces, ya teniendo ya los datos comerciales en milímetros y en pulgadas, ¿cuánto nos da la velocidad, por favor? Acuérdense que el diámetro está en milímetros, lo tenemos que transformar a metros. ¿Las siglas? PET. Ajá. ¿Cuánto les da? Órale. Eric, ¿qué estás platicando, Eric? ¿De qué?
¿Por qué te vas a ir temprano, Kenia? ¿Para qué, no? Entonces, ¿cuánto les da la velocidad a los demás? A 1.86. La carga de velocidad es velocidad al cuadrado, dos veces la gravedad. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto? Sí, 0.18. La viscosidad es de acuerdo a 20 grados, de 1 por 10 a la menos 6. El número de Reynolds, por favor. ¿Mandé? Sí, sí, el diámetro es en metros. Lo divides entre 1000. ¿Sí? La rugosidad relativa la dejamos de 0.0015. Y el factor de fricción, ¿cuánto les da, por favor? ¿Cuál? El factor de fricción um, sería este, compañero. ¿Sale? Acuérdense que en esta fórmula el diámetro sí se queda en milímetros, porque lo que hace el 3.7 es el que hace la conversión, ¿sale? Ahí la tienen en su PDF. Este 117.903. ¿Cuánto?
¿Cómo está negativo? No. Está a punto 00329. ¿Vale? El factor de fricción. La longitud de la tubería, acuérdense que depende del dibujo. En este caso son los 5 metros que colocamos acá. La longitud equivalente, pues solamente consideramos, ya para fines prácticos, solamente estamos considerando lo que es un codo o una T y le estamos poniendo 2.5, porque si nos podemos a desglosar todo, se nos hacen unas tablas enormes, ¿ok? Aquí nada más consideramos un accesorio, no lo colocamos, pero colocamos una longitud equivalente. Lo que hago yo, pues pongo una longitud equivalente de un diámetro mayor, en este caso es de 2.5, que viene de la tabla de los accesorios, ¿ok? Entonces, finalmente, como nomás tengo la longitud de la tubería y un accesorio que estoy tomando en cuenta, se hace la suma de la longitud de la tubería con la longitud equivalente del accesorio, ya sea una T o un codo, ¿ok? Entonces, finalmente, aquí, ¿cuánto me da? 7.5, ¿no? 7.5. Entonces, finalmente, las pérdidas del tramo, ¿cuánto me dan? Punto 00329. Lo hago más chiquito para que tengan los datos. Ajá, ese sí lo divides entre 1000. Entonces, ¿cuánto? Ajá, punto 0.6869. Ok, entonces, vámonos a las pérdidas parciales. Entonces, aquí también de igual forma, eso hay que echarle una pensadita. Entonces, nosotros calculamos las pérdidas de los diferentes tramos, ¿están de acuerdo? Pero estén de acuerdo, yo estoy aquí poniendo un dato. ¿De dónde creen que venga este dato? Este no lo calculamos. Es el de punto 0.300, que ni se ve, perdón. Punto 0.331. ¿De acuerdo qué esquema de dónde vendrá? ¿De quién? ¿De cuál? No, la de C2, C13 es este dato. ¿C13 a 3? ¿Esta? Exactamente. Esta pérdida, hasta ahorita la vamos a calcular. Pues, obviamente para el análisis pues la tenía que poner, ¿no? Obviamente para esta pérdida parcial de 0.301 es de este tramo, de este pequeño tramo que estoy seleccionando. Obviamente ahorita estamos en las líneas de alimentación de columnas, que es de la C1 a la C13. Pero para el análisis de pérdidas, pues tengo que tener este dato, ¿no? Para saber cuánta acumulada tengo aquí. Ahorita vemos de dónde sale este dato, ¿sale?
Pero quería ver que observaran de dónde viene esta pérdida parcial. Esta pérdida parcial del 0.331 es de este pequeño tramo. Entonces, ya sabiendo eso, mi pérdida acumulada de C13 a 3, aquí como lo dice, ¿cuánto es? Es la suma, ¿no? Si lo recordamos. Es la suma de la pérdida parcial más la pérdida del tramo y nos da de 0.4. Corrección, el 0.331 es la pérdida del tramo de 3 a 2, ¿sale? Porque de C13 a 3 es el 0.069, ¿ok? Entonces, sabiendo eso, ¿cuál es mi pérdida parcial de C2 a 13? Si quieren, regresamos a... De C12 a 13, o sea que en este tramo, ¿cuál es mi pérdida parcial? ¿Cuánto? Ajá. ¿Cuál es la pérdida parcial que traigo atrás? ¿Cuál es lo que traigo atrás? ¿Eh? Primero, de 2 a 3 tengo la pérdida parcial de 0.0331. Ahorita vimos de dónde sale este dato. La pérdida que se produjo en este tramo que estoy seleccionando de C13 a 3 fue de 0.069. La pérdida acumulada es la suma de 0.069 más la pérdida parcial de 0.331 que nos da 0.4. Ahora ya nos vamos a este tramo, de C12 a C13. ¿Cuál es la pérdida parcial? 0.4, ¿no? ¿Sí? Y la suma 0.467, ¿no? ¿Sí? Ahora de C11 a C12, ¿cuál es la pérdida parcial? Exactamente. ¿Están de acuerdo? Como aquí todo va en línea, bueno, en serie, solamente se van sumando. ¿Están de acuerdo? Entonces, estoy muy fácil. Por ejemplo, el 467, la pérdida parcial, pues solamente se suma el anterior. Bueno, se va colocando el parcial del dato acumulado de la columna delante. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Entonces aquí nomás se van sumando. Y finalmente, la pérdida acumulada que yo tengo en este tramo hasta acá, la tengo de 0.992. ¿Sale? Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿No? Entonces vamos a saber de dónde salió este dato. ¿Ok? Entonces, aquí yo les hago una pregunta. Ahorita analizamos del tramo de C1 a C13, ¿no? Pero acuérdense que son torres gemelas y del otro lado son las mismas 13, ¿no? En su caso dicen que son 12, ¿sale? La pérdida acumulada va a ser la misma aquí. O sea que hasta este tramo de la C14 a la C15 y va a ser la misma en este tramo, en C26. ¿Sí o no? ¿Quién dice que sí? Si son iguales, en teoría son iguales. El número de columnas es igual, pero va a ser la misma pérdida. ¿No? ¿Por qué? ¿Mandé? No, sí lo estamos considerando. Fíjate. Ah, no es cierto, no, pues no. Una es esa. La otra, que es las longitudes, ¿no? También las longitudes pueden variar. Obviamente va a salir muy similar. Veámoslo. ¿Cuánto nos dio acumulado? Ajá. No, pero hasta la última columna, en este caso. En el anterior, la última columna acumulada es hasta C1, ¿no? C1 y aquí va a ser hasta C14, que es lo más alejado. En C1 nos dio una pérdida de 0.992 y aquí de 0.909.
O sea que son relativamente igual, por lo que menciona aquí su compañero Eric, ¿sí? Eric, también, y también los que mencionaron acá por las longitudes de las tuberías, ¿sale? ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces, ¿cómo sacamos este pequeño dato? Es el mismo análisis, pero ahora lo vamos a analizar de la siguiente forma. La tabla anterior se llamó diseño hidráulico de las líneas de alimentación en columnas, ¿no? Ahora viene el consumo del agua y diseño hidráulicos de los ramales de alimentación. Los ramales de alimentación es la línea verde. Obviamente, como es su diseño, que es un tanque, solamente es una torre de departamentos, esa línea de alimentación va a ser muy fácil. ¿Por qué? Si observan este ejemplo, las líneas de alimentación serían todas estas líneas que van a distribuir a las diferentes torres. Por esa razón es esta tablota. Pero en este caso seguramente van a ser como 4 tramos. ¿Sale? Entonces vamos a ver cómo se distribuye. De hecho, nada más vamos a trabajar con estas tres. Este lo oculto. Entonces ahorita lo ponemos. Pues ya copiaron el título. Cálculo del consumo de agua y diseño hidráulico de los ramales de alimentación, que corresponde en el dibujo del ejemplo, la línea verde. Entonces, tiene casi prácticamente los mismos datos de las tablas anteriores. Solamente aquí, solamente como un resumen, agregamos el número de muebles, el caudal requerido por aparato, el coeficiente de simultaneidad y el gasto probable. ¿Están de acuerdo que estos datos ya los calculamos en la tabla anterior? Vean esto, número de muebles, caudal requerido, coeficiente de simultaneidad. Corresponde a estos datos. ¿Sale? Voy. Se llama cálculo del consumo de agua y diseño hidráulico de ramales de alimentación. Diseño hidráulico de las líneas de alimentación entre columnas. Entonces, estos datos del número de muebles, caudal requerido por aparato, coeficiente de simultaneidad, gasto probable, vienen de esta tabla, que es el caudal requerido, número de aparatos, coeficiente de simultaneidad y gasto probable. ¿Sale? Solamente les ponemos un igual y nos llevamos esos datos a este apartado. Aquí lo voy a poner de color amarillo y como referencia le voy a poner la tabla número 36. ¿Ok? Vamos a poner aquí tabla 36 para que se lo lleven en su video. Entonces estos datos corresponden a la tabla 36. ¿Ok? Entonces, de igual forma, ¿mandé? ¿Hola? ¿No? Entonces, si vemos aquí, voy del tramo C13 al nodo 3. Los muebles, acuérdense que es la suma de las 13 columnas, que corresponde a los 650, ¿sí? Por ejemplo, si en su caso ya podrían sacar los números de muebles de sus departamentos. Por ejemplo, si son 12, ¿cuántos muebles son? Ya pueden. Ay, ¿en serio no se han dado cuenta? ¿En serio no se han dado cuenta? Son los mismos muebles, o sea que si ya hicimos esta tabla, si son 12, si son 12 columnas,
pues si son 638, que es la suma, entonces aquí la suma de ustedes corresponde, no, creo que aquí sí hago una suma, ¿no? Pues, si de 13 columnas son 650, de 12, ¿cuántos van a ser? 600, ¿no? ¿Qué pasó conmigo? Yo pensé que se habían dado cuenta. ¿Los ya saben cuántos? Pero serán 12 columnas, no sé si son 600, yo creo que son más o menos. ¿Quién ya contó las columnas o nomás me lo dijeron porque sí? ¿Eh? ¿Cuántas columnas son? ¿No? Ah, no. ¿Los demás? ¿Sí son 12? ¿Son 12, Abdul? ¿Sí? ¿Tú, Diego? ¿Seguro son 12? ¿Ustedes, tú, Ali? ¿Cuántas son, Ali? ¿Eh? ¿Son 13 o son 12? Bueno, pues ahora sí que ustedes lo van a ver. Entonces, si son 12, pues van a ser 600 muebles, ¿no? Si son 11, ¿cuántos van a ser? 550, ¿no? Entonces, regresando al ejemplo, este caudal requerido viene de la tabla anterior, el coeficiente ya lo calculamos y el gasto probable. La velocidad del diámetro teórico, pues ya lo tenemos, se calcula de igual forma con el diámetro comercial, el espesor también viene con la interpolación, es lo mismo. Pero ¿por qué estoy calculando esta parte? Porque obviamente en este tramo pues necesito el diámetro, ¿están de acuerdo? Calculo el diámetro, el número de Reynolds, la rugosidad relativa, el factor de fricción, la longitud de la tubería que corresponde al dibujo, la longitud equivalente también considero una T o un codo, solamente un accesorio. Y entonces, dejen quito esto para que me haga todo el cálculo. Mm, lo tuve que ocultar. Pero, ahora sí, listo. Entonces, ya. Entonces calculamos la pérdida del tramo, la pérdida parcial que viene de hacia atrás. Entonces, se observan aquí, ¿qué es este dato? ¿Ya lo vimos hace rato? ¿Cómo no? Es el que vimos, el dato que tuve que colocar en la tabla anterior. Este datito. El 3.0.331 lo obtenemos de esta tabla, del 331. Obviamente, el 331 es la suma de la pérdida del tramo más la pérdida parcial. Si tenemos este dato de 263, ¿de dónde viene este dato? De acuerdo al dibujo. Déjenlo inmovilizo.
Perdón, compañero, ¿qué dijiste? Exactamente, es el que viene de 2 a 3. Y aquí lo podemos ver. Entonces, tenemos la pérdida parcial del tramo de 0.69. La pérdida parcial, como ¿quién dijo de 2 a 3? ¿Quién? Como dijo Diego, si observan la pérdida que se me acumuló de 2 a 3 es de 0.663, que es esta. Por ejemplo, de C26 a 3, que sería en este caso, ¿cuál es la pérdida parcial? La misma, ¿no? De 2 a 3, ¿sí? Por eso en este caso es la misma, ¿sale? La del tramo, pues es la que te va a dar en el tramo en todo el análisis, solamente ver lo que traes atrás, ¿ok? Por ejemplo, la pérdida parcial que va a tener de 2 a 3, ¿a qué va a corresponder de acuerdo a mi dibujo? Lo ponemos aquí, este es el 1. ¿Cuál es la pérdida parcial que va a tener el tramo de 2 a 3? No, la pérdida parcial. No, no la suma, pero la parcial que trae, la acumulada, que es la suma, la del cual tramo. No, aquí ya tengo la pérdida, ¿no? La pérdida acumulada es de 0.263. Pero, ¿qué va a traer parcial esa pérdida? O sea, no, o sea, el 2.31, ¿de dónde viene este dato? Exactamente, de 2 a 1. Esa es la pérdida que trae atrás. ¿Sí queda claro? Obviamente, de acuerdo a lo que ustedes vayan trazando en su dibujo, se van a dar cuenta qué pérdidas parciales y qué pérdidas acumuladas traen. Obviamente aquí es un ejemplo, pero el criterio es el mismo. Siempre pregúntate qué pérdida atrás llevas, ¿sale? ¿Sí queda claro? ¿Sale? Es como, por ejemplo,